En esta clase vamos a tratar sobre las naciones sin Estado o grupos étnicos existentes al interior de las sociedades nacionales, lo que nos lleva a la noción de sociedad plural, noción que, como vamos a ver, lejos de ser sinónimo a pluralismo jurídico o Estado plurinacional, nos regresa a la violencia colonial, a los conflictos étnicos, a relaciones de dominación entre los grupos, al racismo, a la alienación política, al no reconocimiento o reconocimiento parcial de los derechos étnicos. En una palabra, las sociedades plurales son sociedades hechas violentamente. No hay nada de armónico en ellas. Son sociedades Frankenstein, unidades nacionales hechas a partir de partes de cuerpos étnica y culturalmente distintos, que se mantienen juntas por la fuerza, que cuando logran separarse del cuerpo monstruoso del Estado-Nación, lo hacen a costa de grandes derramamientos de sangre. Por otro lado, ocurre también que en vez de separarse, a veces logran redefinirse los vínculos, logrando el reconocimiento de autonomías regionales y locales, pero aún así hay que subrayar que la guerra está en el origen de la sociedad plural. Yendo ya sobre el concepto de sociedad plural, el mismo tiene su origen alrededor de los años 40, cuando se comienzan a estudiar las relaciones existentes entre los diferentes grupos étnicos al interior de las colonias o excolonias en África y el sudoeste asiático. En este sentido, el primer bosquejo del concepto lo encontramos en Netherlands India, A Studies Plural Economy, de John Furnival, estudio de 1939, en el que se describen las complejas relaciones económicas en Indonesia en los términos de una economía plural, lo que a su vez los lleva a formular la noción de sociedad plural, esto es, dice, una sociedad en la que coexisten, separadamente, distintos órdenes sociales, aunque dentro de la misma unidad política. Por ese entonces también, pero ya desde la antropología política, Max Gluckman utiliza el concepto para analizar los nuevos sistemas políticos que se conforman tras la independencia de los estados africanos, como por ejemplo Sudáfrica, en el que una multiplicidad de grupos étnicos culturalmente distintos quedan contenidos dentro de las unidades político-administrativas de los nuevos estados, sujetos a un gobierno central dirigido por élites criollas o indígenas europeizadas. Así, por ejemplo, el análisis de una situación social en Zululandia moderna, escrito hacia 1940, Gluckman analiza las relaciones entre las comunidades de la nación zulú y la población blanca al interior del Estado sudafricano. Cito: la Unión de Sudáfrica es un Estado nacional habitado por 2 millones de blancos, 6,6 millones de africanos y otros diversos grupos de color, le hace grupos étnicos. No forma una comunidad homogénea, pues el Estado está dividido por grupos de color. Por lo tanto, el sistema social de la Unión consiste en relaciones interdependientes en y entre grupos de color como tales, en las que el grupo blanco es dominante. Alrededor de 2/5 partes de los africanos de la Unión viven en áreas reservadas para ellos que están distribuidas a lo largo del territorio. Únicamente cierto tipo de blancos, administradores, oficiales, técnicos, misioneros, comerciantes, contratantes, viven en estas reservas. Los hombres africanos migran de las reservas durante periodos cortos para trabajar para granjeros, industriales y propietarios blancos y regresan posteriormente a sus hogares. Cada comunidad de reserva de africanos tiene estrechas relaciones económicas, políticas y de otra índole con el resto de la comunidad de la Unión Blanco-Africana, con lo que aparecen ya bosquejados los elementos definitorios de una sociedad plural. Múltiples grupos étnicos contenidos al interior de una misma unidad territorial que mantienen entre sí relaciones de interdependencia económica, pero entre los que existen relaciones de dominación o subordinación. Lo que no significa que estos otros grupos no puedan conservar sus instituciones, sus costumbres y a un cierto grado de autonomía o libertad, pero dentro de los parámetros establecidos por el grupo hegemónico, que, por otro lado, establece su lengua como lengua nacional por encima de las otras lenguas o dialectos, y su cultura y sus instituciones jurídicas y políticas como norma del país, teniendo además el control del aparato estatal. Por otro lado, el antropólogo Manning Nash habla de sociedad múltiple, sociedad mal integrada en los estados postcoloniales,
lo que nos lleva a la cuestión de la existencia de conflictos étnicos, lo que Rodolfo Staudenhagen desarrollará específicamente en su libro Conflictos étnicos y Estado Nacional de 1996. Un conflicto étnico, dice, es la confrontación social y política prolongada entre grupos que se definen a sí mismos y a los demás en términos étnicos, y que nos regresa a conflictos violentos como los que tuvieron lugar en Burundi y Ruanda entre los Hutu y los Tutsi, en la Yugoslavia entre croatas, serbios y musulmanes bosnios, en Nigeria entre los Yoruba, los Sigdo y los Hausa, en Guyana Francesa entre los indos guyaneses y los afro-guyaneses, en Turquía con los kurdos y antes con los armenios, en Rusia entre chechenos y rusos, en Cisjordania entre israelitas y palestinos, etc. Yo creo que son pocos los estados nacionales que en algún momento de la historia no se han visto desgarrados por estos conflictos y muchos los que todavía los llevan consigo en estado latente. Ni siquiera estados nacionales prototípicos como Francia o España son la excepción. Conflictos en los que se radicalizan progresivamente los discursos étnicos y etnonacionalistas, pudiendo llevar a la separación o balcanización del Estado, o bien a prácticas de genocidio, es decir, al exterminio de los otros étnicos. Y en este punto cabe observar la existencia de dos posiciones, como dice Staudenhagen. El etnonacionalismo, que sostiene que toda nación étnica tiene que tener una forma estatal, y el nacionalismo cívico, que sostiene que no se trata de conformar una comunidad nacional étnica y culturalmente homogénea, sino del reconocimiento de sus derechos étnicos al interior de un Estado y en plano de igualdad de derechos, lo cual requeriría, dice Staudenhagen, una ampliación del concepto de ciudadanía para contemplar una ciudadanía cultural o ciudadanía étnica. Por otro lado, el problema jurídico de fondo es que en el derecho internacional no se considera a las minorías étnicas como pueblos y por consiguiente no se les reconoce derechos a la autodeterminación, con lo que en muchos estados nacionales se le niega este derecho, limitándose a un reconocimiento cultural, pero no en términos de autonomía territorial y política. Y la relación estatal ante el reclamo de estos derechos étnicos puede conducir a discursos racistas y xenófobos, como ocurre por ejemplo en Argentina en relación a los mapuches, aduciendo su extranjería, esto que los mapuches son chilenos, cuando de hecho la nación mapuche preexiste a la conformación de los estados nacionales de Chile y de Argentina. Pero volviendo sobre la idea de sociedad plural o sociedad dual, como también la denomina Staudenhagen, se trata, dice, de una sociedad segmentada en indígenas por un lado y blancos o mestizos por otro, portadores de elementos culturales europeos, con lo que, dice, las principales diferencias que se manifiestan entre ambos segmentos son culturales, con lo que, en México, la cultura nacional es la cultura del segmento mestizo dominante. Lo que económicamente se traduce, como observa Staudenhagen en problemas étnicos y campesinos, en la sobreexplotación del indígena como campesinos en las haciendas, como jornaleros en las plantaciones y los ingenios, con mano de obra no calificada en las ciudades. Es decir, que en los países latinoamericanos, como diría Mariátegui, las clases tienen color. Es decir, que la estructura de clase de la sociedad nacional está racializada. Como observa Staudenhagen, los campesinos y los jornaleros indígenas son más explotados como campesinos y jornaleros precisamente porque son indígenas y porque son oprimidos culturalmente. Como trabajadores, los indígenas están más marginalizados. Como indígenas, ocupan los escaños más bajos de la estratificación social, tanto al interior de cada clase como el sistema de clases mismo. Lo que nos lleva, más específicamente, al concepto de colonialismo interno, esto es, al hecho de que la articulación entre las comunidades indígenas y la sociedad nacional supone el mantenimiento de relaciones coloniales, estableciendo determinadas regiones y poblaciones como espacios y sujetos periféricos con respecto a un centro político administrativo. Colonialismo interno es un concepto que el sociólogo mexicano Pablo González Casanova toma del geógrafo francés Robert Laffont, que en su libro La Revolución Regionalista de 1967 cuestionaba el centralismo de la organización territorial del Estado Nacional francés,
contraponiéndole la noción de regionalismo, es decir, la defensa de las regiones. El centralismo administrativo, decía, ha llevado el problema al subdesarrollo regional, dando lugar a un colonialismo interior de la misma naturaleza que el colonialismo francés en las colonias de ultramar. Aunque cabe añadir que ya en los 7 ensayos de interpretación sobre la realidad peruana, publicados en 1928, Mariátegui trataba ya el problema en los términos también del regionalismo, cuestionando el centralismo limeño no solo en términos económico-políticos, sino también en términos técnicos. Cito: comienza a bosquejarse un nuevo regionalismo, pero este regionalismo no es una mera protesta contra el régimen centralista. Es una expresión de la conciencia serrana y el sentimiento andino. Los nuevos regionalistas son, ante todo, indigenistas. El problema primario para estos regionalistas es el problema del indio y de la tierra. Pero volvamos a González Casanova. En un ensayo de 1969 que lleva el título justamente del colonialismo interno y contenido en el libro Sociología de la Explotación, González Casanova dirá que el colonialismo es un fenómeno que no solo es internacional, sino intranacional, en tanto supone una relación de dominio y explotación de una población por otra población al interior de los estados-nación, con lo que puede decirse que se trata de una relación de dominación que conserva la estratificación social de la población colonial al interior de la sociedad nacional. En una palabra, la compartimentalización étnica de la sociedad. Frantz Fanon decía: la sociedad colonial es una sociedad en compartimentos. Pues bien, el colonialismo interno mantiene esas antiguas compartimentalizaciones al interior de la sociedad nacional, compartimentalizaciones que no solo tienen que pensarse como poblacionales, sino también como espaciales o territoriales, en el sentido, por ejemplo, que Felipe Varela o Juan Bautista Alberdi denunciaban el coloniaje porteño al que estaban sometidas las regiones del interior argentino. Pero ya lo conversaremos en el foro. Sigamos. Puede decirse entonces que el concepto de colonialismo interno es, por un lado, un concepto más específico que el de sociedad plural, al focalizarse en la estructura de dominio étnico, y por otro, un concepto más histórico, al dar cuenta de la continuidad de las estructuraciones coloniales en los estados nacionales. Así también, por ejemplo, en La raíz, colonizadores y colonizados de 1993, la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui dirá que el colonialismo interno es una estructura de larga duración, que como, cito, un conjunto de contradicciones diacrónicas de diversa profundidad, emergen en la superficie de la contemporaneidad y cruzan las esferas coetáneas de los modos de producción, los sistemas políticos estatales y las ideologías ancladas en la homogeneidad cultural. Luego, puede decirse que los conceptos de sociedad plural, colonialismo interno y pluralismo jurídico nos regresan a distintas perspectivas de las que se ha abordado el llamado problema indígena, desde una perspectiva antropológica, desde una perspectiva histórica y de una perspectiva jurídica, respectivamente. En el caso del pluralismo jurídico, se trata ya del reconocimiento jurídico del otro étnico al interior de los estados nacionales, lo que significa la ruptura del monismo jurídico, esto es, el presupuesto ideológico de que en un territorio nacional existe un solo sistema de normas, o bien que solo uno de estos sistemas normativos puede tener valor jurídico, es decir, el estatus de derecho. Es decir, como dice Oscar Correas, si bien existe de hecho en muchos países una pluralidad normativa, solo en algunos casos esto se traduce en una pluralidad jurídica, lo que nos lleva a la cuestión de por qué determinados derechos son considerados como derecho y otros no. A lo que observa Correas, que derecho es el nombre que el poder otorga a sus propias normas y sistemas de valores, con lo que hay una relación consustancial entre derecho y poder. En tanto, como decía Walter Benjamin, es la violencia la que produce y conserva el derecho y que le ha permitido al grupo dominante representar el conjunto de sus leyes y sus prácticas jurídicas como el único existente, o al menos el único válido. Lo que significa una desabstracción respecto de la teoría keynesiana del derecho, en la que falta la pregunta por la naturaleza del derecho, por la juridicidad,
con lo que se establece como natural la razón jurídica occidental moderna. En este sentido, podríamos decir que los derechos otros son lo no jurídico en el monismo jurídico, usos y costumbres que no tienen fuerza de ley, que no pertenecen al espíritu objetivo, por decirlo en términos hegelianos. Con lo que pluralismo jurídico significa en principio reconocer la existencia de otros sistemas jurídicos al interior del espacio estatal. Reconocimiento que no significa necesariamente que en la realidad determinados conjuntos de derechos étnicos dejen de estar en estado de subordinación respecto al sistema jurídico político establecido. Ni siquiera un Estado plurinacional es garantía de ello. En cuanto a la Argentina, hubo algún reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, como se observa en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional de 1994. Sin embargo, puede decirse que este reconocimiento ha sido más bien de índole cultural. En nuestro país, el indígena todavía no constituye un sujeto de derecho pleno, sino un sujeto fragmentado, políticamente alienado, que se conserva a título cuasi de espécimen en la sociedad civil, como minoría étnica, sin que ello haya significado una reforma del Estado. Estado que, bajo el discurso multicolor de la diversidad cultural, sigue siendo en el fondo el Estado etnocéntrico, racista y monocultural del siglo XIX. La problemática territorial sigue sin resolver. Se piensa en términos de tierra en vez de territorio, pero aún así no hubo ni restitución ni redistribución de las tierras, no se sancionó todavía una ley de propiedad comunitaria indígena, los pueblos indígenas no tienen participación en la política nacional y sus asuntos, pues así se los piensa, son objeto de instituciones específicas que someten los reclamos indígenas a largos procesos burocráticos administrativos, es decir, que en suma, más allá de algunas prácticas de interculturalidad, las comunidades están en estado de suma precariedad, sujetos a la voluntad política de los gobiernos de turno. Es decir, se ha reducido los derechos indígenas a derechos culturales, a lo que Charles Hale denomina el proyecto cultural neoliberal del indio permitido del multiculturalismo neoliberal, y que hace referencia a cómo los gobiernos utilizan los derechos culturales para dividir y neutralizar a los movimientos indígenas, lo que, como ya observaba Mariátegui, conducen a su subsiguiente abstracción, en tanto se concibe la problemática indígena en términos de un mero problema étnico-cultural, con lo que el problema de la tierra permanece irresuelto, cuando el indígena, como decía Mariátegui, se identifica con el problema de la tierra, es decir, con reclamos territoriales que entran en abierto conflicto con los emprendimientos extractivistas e inmobiliarios, la lógica de mercado y el derecho liberal.